En mi casa me han enseñado esto, que quizás el comunismo es la democracia y es la igualdad, ¿no? Nosotros desde aquí creemos que es comunismo y libertad. Las dos cosas. Las dos cosas. Ahí ¿Tú estás a ciertas. favor del comunismo también? Y de la libertad, sí. También. Sí. Pero no lo pareces, ¿no? ¿El qué? ¿Lo O de sea, la libertad claro, o lo no, del claro. comunismo? ¿El qué No, no yo- parezco? Dice, no pises charla. Yo soy comunista. Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. Y estamos en momentos de excepcionalidad. La palabra democracia mola, por lo tanto habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado, no mola nada, no hay manera de vender eso. Pablo, ¿comunismo o libertad? Yo creo que... Ya te pones en tono de Es verdad, de político. Comunismo. Comunismo, ¿qué Sí. cosa? ¿Qué cojones? O las dos cosas. Comunismo y libertad, es que son cosas que van unidas. Dije, mira, Pablo, me recuerdas a mí mismo cuando era gilipollas. ¿Por qué? Porque yo he sido gilipollas. Sí, yo he sido comunista. Pero cuando eran 4 años de cárcel y perdías la carrera, no cuando ganabas dinero de Venezuela, trincabas de Irán y encima te hacían diputado. O sea, cuando yo estuve en el PC era gilipollas, pero por lo menos me estudié los clásicos del marxismo, cosa que tú no conoces ni por el forro. A mí me cooptó el partido porque me descubrió una chica del PC que estaba leyendo yo muy serio el Arnold Hauser, que era la sociología, un libro de sociología del arte muy marxista y tal. Claro, un chaval de 17 años, ya había cumplido 18 esa semana, y recién llegado de Teruel leyendo libros marxistas, ¡buah!, me pillaron y me hicieron delegado de curso en el acto. Se hace de izquierdas pues por una idea moral, es decir, porque estás convencido de que para ayudar a los pobres lo mejor es repartir lo que hay. Federico Jiménez Los Santos se sienta cada mañana ante un micrófono para, como él mismo dice, llevarle la contraria al poder de izquierdas. Pero Federico, entre 1971 y 1981, fue de izquierdas, fue rojo. Federico lee a Mao, Lenin, Engels y Marx y da clases de comunismo a la clase obrera. Estas fotografías perpetuarán para siempre aquellos años. En el franquismo había 2 puntos políticos, 2 partidos, el movimiento y el partido. Y los grupos de extrema izquierda éramos satélites del partido que entrábamos y salíamos. En el momento en que se produce lo que nunca pensamos, que es que los franquistas traen la democracia, pues claro, todos esos grupos de extrema izquierda desaparecen. Con la llegada de la democracia, Federico no le ve ningún sentido a seguir militando en el PC. Ya no está convencido de aquella manera de ayudar a los pobres. Cuando vas viendo que no es así y que además el precio de repartir es una dictadura atroz, pues entonces, precisamente por la misma razón, te tienes que ir de ahí. Y Federico se va 2 meses después de sufrir un atentado por parte de Terra Llura que casi lo mata. Recibe un disparo en la pierna y abandona Barcelona completamente desmotivado. Federico, los defensores del comunismo y del socialismo nos dicen constantemente que la teoría es buena, que es muy bueno que busquemos esta igualdad, que ha habido malos regímenes, pero que esto ha sido una circunstancia, que el hecho de que haya surgido un Stalin o un Fidel Castro o un Hugo Chávez o un Mao Zedong es simple y sencillamente una circunstancia de la historia, pero que bien construido un régimen socialista o comunista pues nos va a dar igualdad y nos va a respetar los derechos individuales. ¿Qué piensa? Bueno, pues que en Alemania solo lo intentaron una vez con el nazismo y les pareció suficiente. No entiendo por qué el comunismo, que ha fracasado criminalmente en todas sus variantes, y las ha tenido todas, desde Lenin hasta el narcocomunismo ahora, del Triángulo La Habana, Caracas, las FARC, la verdad es que lo ha intentado de todas las maneras. En todas las maneras solo ha habido 2 elementos permanentes: el terror y la mentira. La mentira y el terror. El comunismo ha hecho más pobres a los más pobres, ha enriquecido a los comunistas, ha destruido cualquier posibilidad de paz, porque el comunismo es la guerra de clases y la guerra civil en todos los países, ha destruido la comunidad política en cada país donde se ha implantado, porque la lógica leninista es precisamente dividir y destruir. Pero, ya digo, el comunismo tiene una especie de bula por la que puede seguir matando y fracasando y matando interminables veces hasta que esa idea que dicen que es buena se demuestre que es buena. No se demostrará nunca, pero en el camino pueden llevarse por delante a toda la sociedad. Basta con decir eso. En Alemania, con 10 años de nazismo, ha parecido suficiente.
nadie ha pensado que es que el nazismo lo aplicó Marx Hitler porque mataba judíos, pero que si hubiera matado judíos hubiera sido muy bueno porque hacía unas autopistas estupendas. No, fracasó, afortunadamente desapareció y se acabó. Bueno, pues en el comunismo no, porque hay demasiada gente que vive de ese embeleco, de esa entelequia. Y hay mucha gente sin escrúpulos que espera hacerse millonario, como los últimos comunistas bolivarianos, los bolichicos de Caracas, que no van a cejar en su empeño, o los multimillonarios chinos. En estos momentos hay más multimillonarios chinos comunistas en 3 o 4 ciudades chinas que en toda Norteamérica. Es decir, que el comunismo es una ruina para las sociedades. Pero el comunismo mafioso, modelo Xi Jinping, modelo Maduro, modelo Putin para su aristocracia, para ellos es fantástico. El diario Izvestia, que te sonará, es ruso, es el diario más importante. El diario Izvestia dijo que los muertos por regímenes comunistas ascendían a 110 millones de personas. Esto, el diario Izvestia, publicado en Moscú. ¿Qué sucede que no nos lo estudiamos? Bien, hay libros. Por ejemplo, para estudiar el Gran Terror, pues este es un clásico. Si lees inglés, como católico y padre de familia, El Gran Terror de Conquest, esto se escribió en los años 30. En lo fundamental estaba acertado. Este es el último libro publicado sobre el Gulag. Es de Anna Applebaum, fue premio Pulitzer, publicó hace pocos años. Se calcula que 27 millones de personas rusas y algunos extranjeros, los extranjeros enseguida los metían en la cárcel porque estorbaban, fueron al Gulag. Está documentado y con fotos. La tesis, los números mantenidos por Izvestia, que son los únicos números oficiales que se han publicado en Moscú. En Moscú, repito, el 30 de octubre del 97, a cumplirse los 80 años de la Revolución. Ese mismo año sale en Francia este libro, El libro negro del comunismo, hay traducción española. La diferencia que hay entre la versión de los rusos y la versión francesa, de estudiosos del comunismo, es que piensan los rusos que los soviéticos, el régimen comunista, mató a 60 millones de personas y los chinos de Mao Zedong a 40, mientras que aquí defienden que fueron unos 40 millones los asesinados en Rusia por el régimen comunista y 60 millones, más o menos, los asesinados por Mao Zedong en menos tiempo, porque estuvo menos tiempo, pero claro, había muchos más chinos y mató muchísimo más. Todo lo que hizo Mao Zedong es copiar a Lenin y Stalin, de quien eran devoto admirador. Bueno, si quieres saber lo último de lo último es este libro, Camaradas, de Robert Service, con todos los archivos comprados, porque la ventaja de Rusia es que está corrompida, tantos años de comunismo, y han podido comprar en la Hoover Institution muchos archivos por si te faltan datos. Hay otro libro, que es este que ha salido este año también, Los enemigos del comercio, este es el 3er tomo, es de Antonio Escotado, también un antiguo rojo. Todos los anticomunistas hemos sido rojos, porque la derecha no se entera de nada, ni se enteraba entonces ni se entera ahora. Percival hablaba ayer de 15, 20 millones, no, 60, 63 según Izvestia, 40 según el libro negro del comunismo, solo en Rusia. 110 millones de personas murieron en el siglo XX víctimas de regímenes comunistas, de los 170 millones de personas que murieron víctimas de regímenes políticos dictatoriales en el siglo XX. De 170, 110 millones fueron víctimas del comunismo. 110 millones. 100 millones se dice, números redondos, en el libro negro del comunismo. Pero está bastante mal contado lo de África, lo de Europa Oriental, lo de España, porque es un poco difícil establecerlo. Ya para terminar, 10 libros, yo creo que 10 para este año tienes bastante. Ludwig von Mises, que es el gran economista, no el creador de la escuela austríaca, que es lo que hizo que Escotado se cayera de la rojería y hiciera 3 tomos monumentales, prepara una entrevista larga de los 3 tomos de su obra, es una obra monumental, no tiene paralelo en el mundo, Los enemigos del comercio, porque el comunismo es una ideología contra la propiedad. Y como es contra la propiedad, es contra la libertad. Y como la gente no quiere que le quiten lo suyo, lo tienes que matar.
Todo el secreto del comunismo se resume en eso. Para robarle a la gente lo que es suyo, la tienes que matar. Y esto, el que mejor estudia por qué no funciona el comunismo, por qué de todos los países comunistas la gente se quiere ir, es von Mises. Este libro salió en 1922, cuando le dio el primer jamacuco al siniestro Lenin. Murió el 24, pero en el 22 le dio el jamacuco. Y en este libro está ya la raíz de todos los males que ha producido el comunismo en todos los países comunistas. Porque el comunismo es la derivación criminal del socialismo. Y el socialismo es un error. En el caso del comunismo es un crimen. Yo creo, Mato, analfamato, que con estos 10 libros, el año que viene, podías ser una persona de provecho. Quiero decir, habrías dejado Podemos, te habrías arrepentido, si eres capaz de leer al menos 5. Venga, te lo dejo en 2. Te lees a Pipes, te lees el Archipiélago Gulag, si sabes francés, el libro negro del comunismo, si sabes inglés, el Gran Terror, y si no, mira, te dejo, precio de amigo, el de Volkovanov, el del verdadero Lenin. Y después no vuelves a hablar nunca más, jamás, de lo que llamas la revolución de obreros y campesinos. Porque cuando uno no sabe, lo que tiene que hacer es callarse. Mejor dicho, lo que tiene que hacer es aprender. Esos 100 millones de muertos no pueden ser ridiculizados diciendo que ha sido la revolución más hermosa del mundo. ¿Y sabes por qué no, Sánchez Mato? Porque la revolución de octubre, hoy, empieza en Cuba. Hoy en las cárceles de Castro empieza la revolución de octubre. Hoy en la celda de Leopoldo López en Venezuela empieza la revolución de octubre. Porque el comunismo, como régimen criminal contra la propiedad y la libertad, empieza todos los días en que se padece. Todos los días donde lo padece. Lo trágico no es que empezó hace 100 años, lo trágico es que dura hoy. Yo fui comunista y di por evidente que la propiedad es un robo y que, dados una idea elemental de la justicia, pues es mejor planificar las cosas y así no estamos expuestos a las crisis cíclicas ni a azares de la fortuna. ¿Por qué no planificar? En el caso del comunismo, bueno, ¿cuál es la alternativa al mercado? O sea, la planificación. Pero, ¿se han puesto ustedes a pensar la diferencia entre sencillo y complicado? Sencillo pertenece al mundo de la imaginación. Complicado pertenece al mundo de la realidad. Son mundos distintos. Por alguna razón inexplicable, el mercado va y funciona. Claro, es que es la diferencia entre el mundo de la imaginación y el mundo de la realidad. No la diferencia entre el 1 y el 2, sino la diferencia entre lo que existente y lo imaginario. El comunismo científico tiene la increíble insolencia de querer crear el paraíso en la tierra. Y al fin, esto es lo que yo voy descubriendo por ahora en el tomo 3 de mi investigación, consigue la forma más parecida, jamás ensayada, al infierno. Es increíble que hayan ensayado la vía de Marx fácil 60, 70 países, algunos durante 80 años como la URSS, y que a todos les haya ido no mal lo siguiente. Y sin embargo, ahí están. Es que es una religión. Es una religión, es la religión del no ser, o sea, la religión de que parece que hay sustancia, parece que hay naturaleza, grave error, no hay nada, es la nada lo que reina, y dentro de esto, pues si conseguimos robar y matarlo bastante, a lo mejor aparece algo. Bueno, efectivamente, yo de joven fui comunista, como yo diría, los jóvenes inquietos de mi generación, creíamos que el socialismo era la solución para América Latina, que nos iba a librar de los dictadores, de esas minorías muy egoístas, que eran
los dueños prácticamente de todos los instrumentos de producción en nuestras sociedades. Luego, pues, vino la Revolución Cubana, que dio muchísimo ímpetu a esas ideas. Y luego yo y algunos más, fuimos descubriendo que el socialismo no era tan perfecto como creíamos, que era que resolvía algunos problemas sociales, pero creaba problemas tremendos, la falta de libertad, una política económica que en ninguna parte tenía éxito, y luego que era tan importante la libertad y no estar sometidos a una voluntad todopoderosa de un poder que no tenía prácticamente ningún tipo de freno, ningún tipo de oposición crítica que lo limitara, ¿no? Entonces, pues, para mí no fue fácil ese tránsito, ¿no? Del comunismo a la democracia, las sociedades perfectas, las sociedades donde no habrá, se habrá acabado con la necesidad, todos lo tendremos a nuestro alcance. Pues eso no existe, eso es una ficción, una realidad, y la prueba es el desplome de los grandes imperios socialistas de nuestro tiempo. No hay un solo caso de sociedad socialista, radical o comunista que haya tenido éxito, no hay una sola. Todas han fracasado de una manera estruendosa. La búsqueda del paraíso muchas veces conduce al infierno, y eso es lo que ocurre con muchos escritores que se han tragado, digamos, todas las fantasías comunistas, socialistas, y lo que han producido son infiernos, como Venezuela. Venezuela es hoy día el infierno, realmente. Podría ser el país más rico de América Latina, con los mejores niveles de vida de América Latina, y sin embargo es un verdadero infierno del que están hartos, pues, millones de venezolanos. Por lo menos 3 han huido del país, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser eso un modelo para quienes buscan el paraíso en esta tierra? Pues mire, la visión de Popper es una visión que es profundamente crítica del comunismo, del socialismo radical que se intentó implantar en la Unión Soviética, en China popular, en las llamadas democracias populares. Y la verdad que todo lo que Popper profetizó se cumplió en la realidad. El fracaso estruendoso del socialismo, que no pudo nunca, digamos, resolver las grandes necesidades sociales. Su fracaso económico fue dramático, no solo en la Unión Soviética, en la propia China popular de la Revolución Cultural, ¿no? La transformación, la desaparición de la Unión Soviética y la conversión de China popular en una dictadura económica, una dictadura, pero digamos con una economía capitalista, ¿no es verdad? Es la mejor demostración de que el socialismo no funciona, que el socialismo no resuelve los problemas, y la demostración de que la democracia occidental, el modelo de democracia occidental es el que ha creado las sociedades menos imperfectas, sociedades donde hay siempre posibilidades de corregir los errores, de ir mejorando. El comunismo fue algo más que una doctrina económica, que una visión de la historia, que una filosofía política. Fue un mito. Y los mitos son mucho más difíciles de combatir que las doctrinas filosóficas o políticas. Fue un mito que nos ofrecía traer el paraíso a la tierra, crear una sociedad sin explotados ni explotadores, en la que habrían desaparecido la codicia, la avidez por el dinero, en la que convivirían los hombres y las mujeres de distintas creencias y costumbres en una especie de santidad evangélica.
Este mito prendió extraordinariamente en el mundo, entre los jóvenes, entre los trabajadores, y hoy en día está muerto y enterrado. Y está muerto y enterrado no porque el Occidente democrático lo invistiera y lo derrotara, sino porque fue incapaz, allí donde se materializó, de realizar los más elementales anhelos populares. Y paradójicamente fracasó sobre todo en el campo económico, en el que fue absolutamente incapaz de crear prosperidad y, desde luego, justicia. Paradójicamente, la doctrina que nos prometía traer el paraíso a la tierra creó las dictaduras peores que se conocen en la historia de la humanidad. Estableció un sistema de control en el que el individuo prácticamente no existía y en el que los privilegios del dinero estaban siendo reemplazados por los privilegios del poder, que creaban dentro de las sociedades unas diferencias infinitamente peores que aquellas que existen en las sociedades capitalistas. El desplome de la Unión Soviética, la conversión de la China de la Revolución Popular en un país capitalista autoritario, han sido hechos que han demostrado la superioridad en la práctica de la doctrina democrática, de las sociedades de la libertad frente a las sociedades comunistas y socialistas radicales. En la fase superior de la sociedad comunista, dijo Karl Marx, correrán a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva. Los métodos que propuso o el socialismo los conocemos en sus resultados. Obviamente produjeron lucro, pero produjeron otro tipo de lucro. Joseph Stalin, por poner un ejemplo, uno de los seguidores, obviamente, de la fórmula socialista propuesta por Marx, según la revista Time, es el quinto hombre más rico de la historia de la humanidad. De la historia de la humanidad. Fidel Castro, que sigue siendo muy admirado en toda América Latina y en el mundo, en esta foto está en una visita en la Unión Soviética. El cuadro de fondo es Karl Marx, frente a él está sentado Khrushchev, y él tiene dos Rolex puestos en su muñeca izquierda, uno para ver la hora de Cuba, otro para ver la hora en la Unión Soviética. Dos Rolex a falta de uno. Según la revista Forbes, ha acumulado un patrimonio de más de $900 millones. Este es el hijo de Fidel Castro hijo, actualmente un alto funcionario del régimen cubano, en una fiesta con la Paris Hilton y la Naomi Campbell, difícilmente discutiendo lo que es el materialismo dialéctico y el historicismo revolucionario. Ustedes podrán comprender. La izquierda proclama la igualdad y la supresión de las clases sociales. La ideología dicta que nadie debería tener más dinero que otros porque eso fomenta las injusticias. Sin embargo, hoy conoceremos la fortuna de 3 líderes de izquierda que aún se mantienen en pie en América Latina. 1. Cuba. Fidel Castro nació para el discurso. Igualdad, igualdad decía, pero en la práctica las cosas cambian. En 1996 la revista Forbes incluyó por primera vez a Fidel Castro en la lista de reyes, reinas y dictadores más ricos del mundo. Para entonces tenía $150 millones. 9 años más tarde volvió a aparecer en la lista, pero su fortuna se había multiplicado enormemente. Ahora tenía $900 millones. Le ganó a la reina Isabel de Inglaterra y a la reina Beatriz de Holanda. Juan Reinaldo Sánchez, ex guardaespaldas de Castro, al igual que otros ex colaboradores, dijeron que el líder cubano hizo su fortuna apropiándose de las utilidades de empresas estatales, creando negocios donde traficaba influencias usando su cargo político y además apoyando de cerca al narcotráfico. Cayo Piedra es el lugar que Castro eligió para construir su mansión donde tenía piscinas, un delfinario, un helipuerto, un restaurante flotante y un criadero de tortugas. Su tercer hijo y considerado el predilecto, Antonio Castro, jugaba al deporte que su padre prohibió en la isla por considerarlo símbolo del capitalismo, el golf.
Mientras, fuma carísimos habanos y se hospeda en los hoteles más lujosos de Europa, donde la habitación cuesta 1.000 euros por noche. Alquila yates para broncearse en el mar junto a sus amigos, bebe vinos de las más añejas y caras cosechas y pasa vacaciones de meses en cruceros exclusivos en Turquía y Grecia. Nada que ver con lo que promulga el comunismo, ¿no creen? 2. Hugo Chávez. Ser rico es malo, es inhumano, dijo un día Chávez. ¿Será que entonces no se había enterado que él ya era multimillonario? Hugo Chávez habría acumulado una fortuna de $500 millones según la revista Forbes. Tenía, entre otras cosas, joyas finísimas, diamantes, 17 fincas y 10 camionetas Hammer. María Gabriela Chávez, hija predilecta del fallecido presidente venezolano, es actualmente la mujer más rica de su país. Forbes indica que su fortuna alcanza los $4.197 millones. Las cuentas, sin embargo, no están en Venezuela, sino en el imperio contra el que tanto vociferan, Estados Unidos. Actualmente María Gabriela es representante de Venezuela ante Naciones Unidas. Se presume que sus otros hermanos, completamente aislados del círculo político, están fuera de Venezuela disfrutando de la fortuna que también les habría dejado su padre. El resto del dinero se habría repartido también entre sus al menos 4 exesposas. 3. Daniel Ortega. En Nicaragua hay 190 multimillonarios según el Reporte Mundial sobre Riqueza. Uno de ellos es Daniel Ortega. Ha amasado una fortuna de al menos $3.600 millones de acuerdo a la revista Suma y al reporte de Ultra Riquezas. La fortuna tendría su origen en buena parte gracias a la cooperación venezolana que la familia Ortega Murillo ha administrado de forma discrecional, asegurando sin dejar claro que se trata de un acuerdo entre privados, aunque antes habían dicho que era un trato entre empresas estatales. Pero en fin, eso podría explicar por qué Ortega, con un salario de $3.000 mensuales como presidente de Nicaragua, pueda tener 2 Mercedes-Benz blindados de $275.000 cada uno. Que su hijo Juan Carlos Ortega comprara el Canal 8 por $10 millones y su hija Camila el Canal 13 con un valor aproximado también a $10 millones. Laureano también puede darse exuberantes gustos, como vestir de Gucci y portar relojes finísimos de Rolex valorados en más de $47.000 cada uno. Una vida nada despreciable para quienes dicen venir del seno de los oprimidos.